todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a elaborar una mini billetera. Es muy fácil de elaborar, se elabora en una sola pieza. Te enseñaré el paso a paso desde cómo hacer el molde y el proceso con tela. A pesar que es pequeña, pues le caben muchas cosas, como monedas, billetes, tarjetas, etc. Así que iniciemos con el molde. Para el molde necesitamos una hoja de 33 por 13 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es partirla por la mitad. De esta manera lo hacemos. De esta manera nos quedará 6.5 de un lado y 6.5 del otro lado. Muy bien, ahora vamos a medir 11 centímetros en la parte de acá y lo marcamos. Luego medimos otros 11 centímetros y lo volvemos a marcar. Nos quedarán tres partes iguales de 11 centímetros cada una. La línea de en medio también la podemos marcar, que ya la habíamos señalado. Ahora vamos a marcar en uno de los cuadros de abajo 3 centímetros con un punto nada más. 3 centímetros y lo vamos a marcar de esta manera. Ya que lo tenemos listo, vamos a cortarlo. Vamos a cortar esta parte de arriba como también esto y la parte marcada de los 3 centímetros. Como puedes notar, esta mini billetera se elabora en una sola pieza, únicamente. Ahora que lo tenemos listo, lo vamos a doblar por la mitad, ya que le vamos a redondear las puntas, pero de la parte de arriba. Redondeamos entonces y cortamos. Este molde ya nos ha quedado terminado. ¿Ves qué fácil es hacer el molde? Ahora vamos con la tela. Con la entretela primero vamos a marcarlo de la misma medida del molde. Ya que lo tenemos listo, vamos a colocarlo en la tela. Esta es la tela que estoy utilizando, puede ser cualquier tipo de tela, por eso no te he dejado en la descripción del video qué tipo de tela estoy utilizando, porque puede ser con cualquier tela. Y vamos a planchar para que se adhiera a la tela. Y ahora sí, vamos a cortarlo. Para cortarlo te sugiero dejar 1 centímetro aproximadamente en todo el contorno. Este es otro monedero que estoy haciendo. Lo estoy realizando con unos retacitos de tela. Los he pegado de esta manera y ya para realizarlo de una sola pieza también. Y el mismo procedimiento. Ahora bien, vamos a cortar una tela de forro. Esta tela es más delgada que la otra. Si gustas puede ser del mismo. Y vamos a coser en todo alrededor. Siempre dejando una parte abajo para pasar toda nuestra tela después. Así que comencemos a coser. Al finalizar la costura le damos la vuelta a toda nuestra tela. Vamos acomodando bien. Y ahora vamos a coser en la parte de arriba, aquí, en ambos lados, una costura recta
únicamente en esas dos partes. Una vez finalizado, vamos a acomodar nuestro monedero. Primero voy a doblar la parte más gruesa y luego la parte más delgada. Ahora le voy a colocar mi broche. Como le estoy colocando el broche con imán, lo debo colocar antes de realizar la costura. También puedes utilizar otros tipos de broche. Muy bien, ahora colocado vamos a coserlo. Primero acomodamos bien, colocando primero esta pieza y luego la pieza más pequeña. Vamos a sujetar con un alfiler y vamos a coser en todo alrededor hasta la parte de arriba. Como esta tela es un poco gruesa, al momento de darle la vuelta, el pie de la máquina me queda de esa manera. Para evitarlo le voy a colocar una cuñita en la parte de atrás, una esponjita, para que se pueda estabilizar. Ahora sí, lo voy a coser. Esto solo me servirá para terminar de coser. Estos son mis monederos ya terminados. Como te puedes dar cuenta, le caben muchas cosas entre tarjetas, monedas, billetes, etc. Muchas gracias, espero que te haya gustado el video.